Padre Jean-Pierre Bissenbach y su legado inmortal. Gente ilustre para cada día. Programa especial en homenaje a su creador y conductor, el Padre Jean-Pierre Bissenbach. Gente ilustre para cada día. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Gente ilustre para cada día. Ehsan Ullah Khan. Gente ilustre para cada día. Emilia Chapellín Istúriz, más conocida como la Madre Emilia de San José. Gente ilustre para cada día. Albert Schweitzer. Gente ilustre para cada día. Muere Henri Dunant. Gente ilustre para cada día. Muere Robert Schumann. Gente ilustre para cada día del año. Virgen de Coromoto. ¿Quién es la Virgen de Coromoto? Durante casi un año estuvimos recorriendo el mundo entero de la mano del padre Jean-Pierre Bissenbach, conociendo la vida y obra de muchos personajes ilustres, así como también acontecimientos mundiales que marcaron la historia. En lo particular, la historia de Iqbal Masih y Mahsa Amini cambiaron mi manera de pensar. Sin embargo, otro personaje tan ilustre como estos, que también conocí en este último tiempo, fue el mismo padre Bissenbach. Aunque lo conocí en el año 2017 en sus recorridos por el estado Monagas, cuando se desarrollaban las Olimpiadas de Matemática aquí en Punta de Mata, fue en este último año, desde agosto de 2023 hasta julio de este año 2024, que conocí la verdadera esencia, la gracia y el brillo de la personalidad del padre Bissenbach. Hablar del padre Bissenbach en este brevísimo tiempo es resumir 82 años de vida y más de 50 años de obra y entrega a Dios, al prójimo y al más necesitado. Los invitamos a conocer más de cerca a este ilustre personaje. Quiero presentarme, soy Jean-Pierre Bissenbach. Nací en España de padre suizo, por eso mi primera nacionalidad fue la suiza. A los 18 años tuve que escoger entre la española y la suiza y escogí la suiza. Entré jesuita y los jesuitas me enviaron aquí a Venezuela. Es algo por lo que doy muchas gracias a Dios. A mí me parece que España es una sociedad donde todo está ya como organizado. Y en cambio aquí a Venezuela llegué a una sociedad como muy abierta. Entonces eso me ha permitido trabajar muy bien. La formación de los jesuitas lleva muchos años. Yo estuve recibiendo clases de humanidades en Los Teques, luego de filosofía en Ecuador, luego trabajé como profesor en Los Teques y aquí en el San Ignacio, hice mi teología en Alemania y estudié la Biblia en Roma, en el Instituto Bíblico. Con eso estuve preparado para dar clases de Biblia que las di aquí en el Seminario de Caracas y luego en la Universidad Católica, en el Centro de Estudios Religiosos, en el Instituto de Teología para Religiosos y luego al final en el Seminario de Maturín. ¿Quién fue el padre Jean-Pierre Bissenbach? Jean-Pierre Bissenbach Amiama nació el 14 de octubre de 1941 en San Sebastián, en el norte de España, en el País Vasco. Hijo de Henry Bissenbach y Eugenia Amiama. Desde muy pequeño supo que quería ser sacerdote, producto de un hogar muy feliz, decía él, debido a la conversión de su padre al catolicismo por el amor a su madre. Al principio quiso ser dominico, pero debido a los continuos viajes de su padre, estudió en un colegio jesuita. Y al conocer la obra de los jesuitas, optó por la Compañía de Jesús. Y antes de cumplir los 17 años, en agosto de 1958, ya iniciaba su noviciado con los jesuitas. Lo mandan a Venezuela a terminar su noviciado en 1960. Y a pesar de saber que existía una gran posibilidad de no volver a ver a su familia, viene feliz de saber que acá en estas tierras podría ser más útil, ya que, como él mismo decía, acá en Venezuela hay más trabajo que allá. Acá en Venezuela hay trabajo parejo. Termina su noviciado en Venezuela e hizo sus votos en septiembre del año 1960. Y para el año 1962 es enviado a Ecuador a estudiar filosofía en su etapa de juniorado. A su regreso, da clases de latín en el noviciado de Los Teques y luego en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela a unos estudiantes de literatura.
para luego pasar un año de magisterio en el Colegio San Ignacio, dando clases de historia y latín. Para culminar sus años de teología, es mandado a Alemania, oportunidad que aprovechó para volver a ver a sus padres. En entrevistas realizadas el año pasado, nos contaba sus anécdotas y experiencias de sus años en Ecuador y Alemania. La experiencia en Ecuador le cambió la vida. Cuando pasé a Ecuador, di catequesis a los hijos de los diplomáticos de habla francesa. Imagínense, ¿qué hacía yo en Ecuador dando catequesis a los hijos de los diplomáticos? Bueno, total que llegaron las vacaciones y a mí me destinaron a ser profesor de francés. Pero unos ecuatorianos habían organizado una pasantía entre los indígenas y ellos fueron donde los superiores y dijeron: miren, Bisenbach él toca el acordeón y eso puede ser muy bueno con los indígenas, así que por favor déjenle venir con nosotros. Y gracias al acordeón me libré yo de las clases de francés y pude estar conviviendo con los indígenas. Eso me marcó mucho, porque me hizo descubrir una realidad de una pasión espantosa. O sea, los hacendados tenían a los indígenas como verdaderos esclavos. En las haciendas no les pagaban con moneda corriente, sino tenían unos vales, y con esos vales podían comprar en la tienda de la hacienda, pero era en ese sentido un circuito del que no podían escaparse. Me dicen que cuando se iban a casar no tenían plata, entonces tenían que pedirle un préstamo al hacendado. Pero los hacendados eran tan inteligentes que no sé cómo hacían el préstamo, que el indio se moría sin poder pagar el préstamo. O sea que esos son unos intereses que van creciendo, si hay un misterioso matemática. Bueno, entonces eso me transformó a mí mucho. O sea, yo después de ese tiempo con los indígenas, yo ya no era el mismo que antes daba catequesis a los hijos de diplomáticos de habla francesa, no. Ya era una situación distinta. Cuando llegué a Alemania para hacer los estudios de teología, allá yo trabajaba con los Gastarbeiter. Los Gastarbeiter eran los trabajadores huéspedes. Eran españoles que habían ido a Alemania a trabajar allá en las obras que había, y a lo mejor ni sabían alemán. Entonces yo traté de ayudarles dándoles clases de alemán. Y al final tuve éxito, porque al comienzo yo ofrecía clases gratis y eso no funcionaba. Entonces al final yo exigía cobrar por las clases, pero de una manera siguiente. O sea, ellos pagaban por las clases a las que no venían. Las que venían, esas yo no cobraba. Bueno, total, que al final nos hicimos muy amigos y me regalaron toda la plata y con eso compraron la Biblia en hebreo, el original, y la Biblia en griego, la Septuaginta, la primera traducción que hicieron. Bueno, y ya comencé a celebrar la Eucaristía con los trabajadores extranjeros. Después de más de 12 largos e intensos años de estudio, se ordenó sacerdote el 12 de julio de 1970 en Loyola, España, por Eugenio Beitia, obispo de Santander. Luego, siguió sus estudios en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y regresa a Venezuela a emprender sus aventuras educativas, religiosas y pastorales en favor de los más necesitados. Motivado por la labor social de la Compañía de Jesús, inicia sus actividades en la parroquia La Vega de Caracas en el año 1976, lugar que se convertiría en su hogar y centro de su labor educativa, destacándose por su cercanía y recorrido por todos los centros educativos y todas las calles de esa localidad, resaltando su amor y apoyo por todas las familias. En su empeño por mejorar siempre la calidad educativa, crea un aporte a la educación y a la parroquia, el Grupo Utopía, grupo comunitario centrado en el fortalecimiento del desempeño académico de los estudiantes de La Vega, grupo de donde surgen muchos estudiantes que luego alcanzarán logros profesionales académicos y dan aporte a la sociedad y a sus comunidades desde sus distintas áreas de experiencia, y hoy día agradecen sus enseñanzas. En ese tiempo también se organizan los liceos de vacaciones, donde los estudiantes que ya habían aprobado y los más sobresalientes ayudaban a los que habían aplazado materias, dando muestras
de su preocupación, no solo por la calidad educativa o la excelencia académica, sino también por formar jóvenes consecuentes y corresponsables de sus deberes y derechos con la sociedad y el país. Además del Grupo Utopía, se crearon otros grupos y clubes de estudios, y el proyecto por el cual recorrió gran parte del país y es conocido nacionalmente: las Olimpiadas Educativas. Se organizaron las primeras Olimpiadas de Matemática en 1988, cuya meta, según palabras de su autor, era competir contra tu propio resultado, no contra los demás, para generar un cambio y progreso cada año en ti mismo. La idea era establecer una marca olímpica, como él la llamaba, establecer una nota de 14 puntos sobre 20, y hacía que cada maestra motivara a su salón a buscar notas por encima de ese 14 sobre 20. Luego se añaden las áreas de castellano, historia y geografía. Dejemos que sea él quien nos cuente un poco de esta experiencia. El año 1980 a mí me destinaron para vivir allá en La Vega y comenzamos con los días de la escuela. Era simpático porque nosotros al comenzar la actividad contábamos el número de maestras y la escuela de la que venían más maestras era la ganadora. Nosotros decíamos, es que las maestras tienen un poder mágico, pero el poder mágico era que si la maestra sabía que sus estudiantes iban a quedar bien, venía, y si sabía que iban a quedar mal, no venía. O sea que las maestras se delataban. Con esta experiencia ya, el año 88, lanzamos las primeras Olimpiadas. Hay una cosa muy importante en nuestras Olimpiadas, que no son Olimpiadas de competencia, sino de superación. O sea, a nosotros no nos importaba cuál era la escuela ganadora, sino el porcentaje de logros sobre la matrícula. O sea que del total de los alumnos, ¿cuántos alcanzaban el nivel olímpico que le habíamos puesto en 14 sobre 20? En el año 2007 es trasladado a Maturín, encargándose como superior de la residencia y parroquia San Ignacio, destacándose como profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Diocesano San Pablo Apóstol y coordinador de la Pastoral Educativa y Penitenciaria Diocesana. Aquí en Maturín replicó el trabajo realizado en Caracas y en esa época organiza las Olimpiadas de Matemática, Historia, Castellano y Geografía. Colabora también con Fe y Alegría y participa en diferentes proyectos y da charlas entre Maturín, Punta de Mata, Uracoa, Temblador, Barranca y después Tucupita. Aquí en Punta de Mata tuvo grandes aventuras y experiencias. Una de ellas nos la relató recientemente. Hay una anécdota que a mí se me quedó grabada, cerca de la Fundación Multicanal, que era el Liceo Menca de Leoni, la escuela Menca de Leoni. Entonces yo fui allá para felicitarles, porque habían quedado los mejores de todas las escuelas públicas de Punta de Mata. Y les dije, ¿ustedes me quieren decir el secreto de por qué quedaron campeones? Me dicen todos, la maestra. O sea que desde ahí hemos tenido una maestra que ha tratado de lograr lo mejor con nosotros. Por ejemplo, para la víspera de la Olimpiada nos mandó con 20 problemas para la casa, para que estuviéramos finos, pulidos así para la Olimpiada. Bueno, yo les felicité y cuando ya iba saliendo de la escuela, les oía a todos los muchachos gritando, Liliana, 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 me encantó. O sea, ahí se había perdido el sentido que si el estudio y eso, no, aquello era un juego, aquello era un deporte, de haberse superado de esa forma. Punta de Mata me dio a mí muchas alegrías, porque hubo resultados muy buenos. Estuvo con nosotros en Monagas durante 13 años, cuando pasó luego a la Enfermería Provincial para cuidar de su salud, lugar de nuestros últimos encuentros y grabaciones. Estando en Maturín, llega el tiempo de pandemia, tiempo que representó para él sacrificios y depresiones. Escuchemos. Cuando pasé a vivir a Maturín, cambió mi situación, porque en La Vega yo tenía misa los domingos, en el barrio del Carmen, pero en Maturín me habían confiado una parroquia en la que había como 150.000 habitantes, y entonces era un cura o dos curas eran insuficientes para atender todo. Entonces la parroquia la dividimos en 7 sectores, y esos 7 sectores tenían una celebración
eucarística los domingos. Celebración eucarística que podía ser la misa si había cura, y si no, una celebración de la palabra si no había cura. Y entonces el celebrador iba, recibía las hostias consagradas de la parroquia y en la celebración de la palabra las distribuía. Estaba muy bien organizado, hasta el punto de que cada mes yo celebraba la Eucaristía en 14 sitios distintos. Bueno, eso es un lujo. 14, porque el cura, ¿para qué está? Para crear comunidad. Entonces yo tenía la oportunidad de trabajar en 14 sitios. Eso me hizo tener como una actividad muy grande allá. Me entendía muy bien con el párroco por su cuenta tenía las misas, yo tenía por las misas, y así llegamos a la pandemia. La pandemia fue fatal, porque la pandemia supuso que no había gasolina. Entonces, al no haber gasolina, no había colas para mí. Yo no manejaba, yo no tenía carro, yo no podía ir a los sitios de las misas. Entonces, por ahí se acabaron las misas comunitarias. Y eso hizo que, de repente, de una actividad de 14 misas al mes en diversos sitios, me quedé sin nada absolutamente. Yo iba a la parroquia, como todo el mundo, pero no podía seguir con la otra actividad. Yo en el momento no caía en la cuenta, pero eso me causó a mí una gran depresión, unido al hecho de que yo trabajaba en Fe y Alegría, pero con la pandemia no había clases. Entonces por ahí también me vino como un cortarme los brazos para el trabajo. Entonces eso hizo que en el mes de agosto de 2021, yo cayera en una depresión tremenda, por la cual me trajeron aquí a la enfermería. Yo en la enfermería me repuse y ya en el mes de enero me escapé de la enfermería para volver a las andadas en Maturín. Pero ya no era lo mismo. Y en el mes de julio de 2021, el provincial mío me hizo entender una cosa que yo no había entendido, que es una cosa es cómo se siente uno y otra cosa es cómo está. Y yo me sentía muy bien, yo me sentía millón. Yo había conseguido colas para ir a Mérida a hacer ejercicios y había conseguido un contrato de trabajo para explicar Biblia en el seminario. Yo tenía todo organizado y me llegó una llamada del provincial de que viniera aquí al San Ignacio para conversar. Entonces, bueno, yo vine para aquí para conversar y en una publicación interna de los jesuitas me encontré con "Bienvenido Vicente, a la enfermería, te va a ir muy bien". Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que la enfermería? ¿Pero qué es esto? Me cambió la vida. Y de repente yo, que nunca había tenido vacaciones, porque las vacaciones era escuela de vacaciones y liceo de vacaciones así, pues ahora eran vacaciones de verdad. Ser jesuita es la pertenencia a una familia. Entonces, que a los 82 años uno tenga solucionado los problemas de la vida, eso es una suerte increíble. Yo veo gente que no está en esa situación y tiene que pensar cómo va a echar para adelante, y los seguros de vejez y los seguros médicos y todas esas cuestiones. Y cuando llegan las 12 del mediodía y yo voy y me encuentro mi almuerzo preparado, y a la tarde a las 6 yo encuentro la comida preparada, yo digo, pero qué suerte tengo yo. O sea que he tenido unos años de trabajo, pero ahora está todo eso cubierto. Además de educador, biblista y teólogo, otra faceta poco conocida del padre Wissenbach era la de músico. Tocaba muy bien el acordeón y el piano, y en sus años de magisterio dirigió el coro de su comunidad. El padre Alfredo Infante dijo estas palabras sobre él. Le gustaba bailar. A pesar de su origen europeo, daba sus pasos. Los disfrutaba, aunque su ritmo corporal no se acoplaba a la música. Eso sí, fue un buen músico, pianista y acordeonero. Gozaba de una vasta cultura musical, y desde los grandes clásicos del barroco europeo hasta la música tradicional latinoamericana y muy especialmente la venezolana. Le complacía sacar su acordeón de teclas tipo alemán para recorrer América Latina con un popurrí homenajeando a sus amigos en los cumpleaños.
Sus años en la enfermería provincial del Colegio San Ignacio no lo detuvieron. A pesar de estar afligido por diversos problemas de salud que le impidieron volver a caminar y lo llevaron a usar una silla de ruedas, se mantuvo activo, asistiendo a eventos y a las comunidades, y en particular siguió contribuyendo con la transmisión de la fe y la enseñanza, junto con nosotros a través de los programas Buscando en la Biblia, que es un microprograma educativo y didáctico de la enseñanza de las Escrituras, Gente Ilustre para cada día, donde se reseña la vida y obra de un personaje, además de algunos acontecimientos mundiales, y Un Santo para cada día, un microprograma que resalta la vida de santidad y sus enseñanzas. Cuando me mandaron aquí a la enfermería, yo me planteé qué es lo que yo puedo hacer. Y se me ocurrió hacer gente ilustre para cada día. ¿A qué llamo yo gente ilustre? Oye, nosotros en Venezuela hemos tenido unos ministros muy buenos, porque uno aprende los presidentes, pero no le hablan de los ministros. Y ha habido ministros como Arnoldo Gabaldón, que hicieron maravillas en cuestiones de sanidad y otros en cuestiones de infraestructura. Entonces, yo traté de encontrar información sobre esas personas y hacer como un calendario laico. Lo mismo con grandes figuras mundiales como pueden ser Martin Luther King, Nelson Mandela y otras personas así como Harriet Tubman. Entonces me hace mucha ilusión que Fundación Multicanal sea la primera en darle cabida a esa producción. Aparte de eso, yo tengo escrito una introducción a la Biblia que le llamo Buscando en la Biblia, que son 24 microprogramas sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 12 del Antiguo y 12 del Nuevo. Y los del Antiguo son sobre la ley, los libros históricos, los proféticos, los sapienciales, y en el Nuevo Testamento son sobre los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Entonces me hace mucha ilusión poder difundir esos programas porque yo creo que son como muy pedagógicos y me encantaría luego oír comentarios de cómo ha sido recibida esa información. El padre Jean-Pierre Bissenbach fue formador del clero diocesano en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas, en el Seminario Mayor San Pablo Apóstol de Maturín, Instituto de Teología para Estudios Religiosos, en el Centro de Estudios Religiosos, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en Fe y Alegría, colaborador y escritor de la revista SIC. En abril del 2016, la Universidad Católica Andrés Bello le confiere el doctorado honoris causa en educación por su labor y vida dedicada al sacerdocio, la educación y el servicio al prójimo. El padre Jean-Pierre Bissenbach fue un trabajador incansable, con más de 50 años impulsando la educación de calidad y sembrando valores en las comunidades más vulnerables del país. Un personaje alegre y carismático, con una memoria increíble, característica muy peculiar de él que le permitía recordar cada nombre. Siempre te recibía con una sonrisa y tenía palabras agradables para cada uno de nosotros. Algunos de sus amigos y allegados y quienes recibieron alguna enseñanza de parte de él dan testimonio de ello. En memoria de nuestro muy querido y admirado el ilustre Padre Bissenbach. Agradecemos este espacio de Fundación Multicanal que nos permite compartir el honor que tuvimos Lourdes Reyete y yo, Elena Monteverde, de conocer al Padre Bissenbach. Imposible resumir todas las vivencias durante los años que estuvo en la enfermería donde fue que lo conocimos. Van algunas anécdotas y huellas que nos dejó. No lo conocíamos, aunque por las hojas del domingo ya nos sonaba su nombre. Estas hojitas dominicales se repartían en las iglesias con un comentario sobre el evangelio de ese día. En pocas palabras y fácil de entender, el Padre Bissenbach nos dejaba un claro mensaje de vida para la semana. Ya se notaba, era alguien preparado. Él mismo se bautizó como el hombre de los papeles. Llegó con muchas cajas para ordenar y clasificar. En esta labor colaboraron varias voluntarias, entre ellas podemos nombrar a Andrea Aró. Mientras trabajamos en eso, fuimos conociendo a un sacerdote y ser humano fuera de serie. Una de sus cualidades, su memoria.
Todo lo que estaba en las cajas también estaba en su cabeza. Esos papeles reflejaban un trabajo meticuloso, organizado, donde cada detalle es importante para sacar valiosas conclusiones, una memoria prodigiosa para todo. A los voluntarios nos llamaba la atención el interés especial por conocer al detalle a los que se le iban presentando. No se le olvidaría nada. Tenía admiración y fe por cada ser humano. En sus 2 últimos trabajos que dejó, se puede reflejar su fe en Dios y en la persona. Uno con los santos cada día y el otro gente ilustre para cada día. Esos trabajos son ejemplo de lo que se logra cuando hay fe en Dios y en el trabajo y superación personal. Por eso su incansable esfuerzo por lograr la mejor educación de calidad para los jóvenes de pocos recursos y oportunidades. Y eso sin abandonar su trabajo como sacerdote cercano y muy querido. Lo importante en sus Olimpiadas es el esfuerzo y constancia personal, no la comparación con los otros. Es el superarse a uno mismo. Esos resultados eran guardados y analizados al detalle a manera de ir mejorando. Con razón su comentario que al final del día en esos años caía desplomado en la cama. A sus 80 y pico de años era todavía casi un pecado preguntarle si estaba cansado. Siempre iba a responder que no, así se le estuvieran cerrando los ojos. Sabía por supuesto mucho de todo, pero ver su cara era ver una cara de pregunta. Unos ojitos azules fijos y concentrados, pero a la vez dulces, con la cabeza un poco inclinada como diciendo cuéntame. Lleno de humildad y paciencia, aun cuando estuvo siempre entre los 2 mejores de su colegio en sus años de estudios. Y también al estarse destacando siempre a lo largo de toda su vida. De sonrisa fácil, alegre, cercano, de inventiva y practicidad, de chistes y cuentos graciosos. Disfrutaba cada instante, educado, respetuoso y caballero, siempre apoyando iniciativas y animando. Todo eso sin importar su ya evidente deterioro físico, contra el que no dejó de luchar. Agradecido siempre, eso sí, lo anotaba cada día, agradecer a cada persona. En la enfermería también siguió apoyando a los jóvenes. Otra pasión era la música. Alegraba la enfermería tocando el teclado y cómo le gustaba salir y hacer gastroterapia, como decía. Comer sushi, las meriendas que llevan las voluntarias, lo máximo. Pendiente de recibirlos y agradecer. Participaba en todas las actividades, así no le gustara mucho alguna. En una de sus gravedades nos contó de su bala de cañón, es decir, algo que como a San Ignacio de Loyola marcó su vida. Para él fue el maltrato a los indígenas en Ecuador. Su trabajo en La Vega era su gran alegría y sobre todo que lo visitaran su gente querida. Más inculturizado, imposible. Por eso en el velorio se bailó el San Juan. También compartió con la comunidad del Pedregal en los actos de la Paradura del Niño, Tamunangue, Cruz de Mayo, entre otros. Pasó por varias gravedades, pero no le tenía miedo a la muerte. Grabando para gente ilustre para cada día, se le quebraba la voz al narrar algún acto de bondad. Así era su corazón, lleno de bondad. Toda esa bondad y amor de Dios lo llevó a dar el 100% o más aún de sus magníficas cualidades para el bien y superación de los más necesitados. Gracias, Padre Wissenbach, para nosotros el más ilustre de todos los ilustres. El Padre Jean-Pierre Wissenbach fue mi profesor de Sagrada Escritura unos 2 años en mi fase teológica en el Seminario Mayor San Pablo Apóstol. ¿Cuáles son las palabras o qué recuerdo más vivamente de mi profesor?
Creo que yo pudiera resumir mi recuerdo del padre Wissenbach como un gran hombre encarnado. Y me explico. El padre Jean-Pierre fue español de nacimiento, de ascendencia suiza. Sin embargo, se supo encarnar en el pueblo venezolano. Una persona que vivió por Venezuela. Una persona estudiada, culta, inteligentísima como él muy pocos, pero que utilizó toda esa sabiduría, esa inteligencia y todo su ardor siempre en beneficio del pueblo que le fue encomendado. Siempre pensó hasta el final en el otro como buen sacerdote y en el otro encarnado en el pueblo venezolano. Siempre lo vi no solo como un gran profesor, que lo era, sino como un gran sacerdote de bien, que siempre quiso lo mejor para su pueblo y en conciencia siempre hizo lo que creyó mejor. No era un intelectual, jamás me lo pareció, un intelectual que se queda en un escritorio en lo alto de un edificio, sino que era un hombre sencillo que compartía con la gente y todo lo que aprendía lo ponía al servicio de los bautizados, de la iglesia, del pueblo que él siempre amó. De tal manera que mi recuerdo para con él, ahora que está difunto y goza de la gloria de Dios, es de profunda gratitud, tanto por su formación intelectual que me transmitió en el seminario, como por algo incluso más profundo, que es la transmisión de su ejemplo, de un sacerdote entregado. Y estoy seguro que muchísimos sacerdotes que pasaron por su formación en el seminario aprecian su ejemplo y lo ven como un referente para ellos mismos ser sacerdotes encarnados en esta sociedad que sirvan al pueblo venezolano, especialmente en estos momentos tan difíciles que nos ha correspondido vivir. Muchos son los regalos que tenemos que agradecer al Dios de la vida, y entre los más especiales está el haber conocido al padre Jean-Pierre Wissenbach. Tuve 2 referencias de él cuando lo transfirieron a Maturín. El padre Gustavo Albarrán me dijo: Anabelis, cuida mucho a Wissenbach, es de gran valor para la compañía de Jesús. Considéralo como uno más de la familia. Y mi hija Judith, a quien él le había dado clase en el ITER, me dijo: mamá, el padre Wissenbach es un tesoro. Palabra muy usada por él para identificar las pruebas sobresalientes de las Olimpiadas. Creo que hice bien el trabajo encomendado. Muchos mimos y muchos regalos recibió de mí. ¿Qué recibí de él? El que me dijera que yo le recordaba a su mamá. Y me tomé muy a pecho eso. Hice de su mamá. Estuve siempre con él en las buenas y en las no tan buenas. ¿Qué otra huella ha dejado Wissenbach en mí? Y qué satisfacción me da y que nos permite que esté siempre con nosotros el trabajar junto a él al crear el grupo con los santos cada día. En su memoria, muy pronto se hará realidad la promesa que hicimos cuando él cerró el primer año, grabar otro ciclo, pero con los personajes ilustres. Con el favor de Dios, pronto eso se hará realidad. Gracias, Señor, por el padre Wissenbach. Amigos, les habla el presbítero José Benito Rondón. Muchos saludos para ustedes. Paso por aquí para dejarles un mensaje en honor, en reconocimiento al padre Jean-Pierre Wissenbach por su labor y su entrega a la diócesis de Maturín por tanto tiempo. Sacerdote jesuita venido de otras latitudes, se dedicó a la enseñanza, al servicio en nuestra diócesis. Le conocí en la parroquia San Ignacio de Loyola. Pude escuchar muchas de sus homilías, de sus enseñanzas, en su momento también el sacramento de la confesión, y después, por gracia de Dios,
lo tuve como profesor en el Seminario Mayor San Pablo Apóstol de la ciudad de Maturín, donde pudo impartirme varias materias relacionadas con el conocimiento teológico, donde pude palpar ya más de cerca su gran conocimiento, su capacidad de memoria y al mismo tiempo combinar todas estas virtudes con una gran humildad. Luego, pues pudimos tenerlo un tiempo más con nosotros, bendito sea el Señor por eso. Agradecemos a Dios por su presencia, agradecemos a Dios por haberle permitido a la diócesis de Maturín contar con un presbítero pues lleno de tantos dones, lleno de tanta gracia y lleno de tanto bien. Le pedimos al mismo tiempo al Señor que pues esté con Él en el reino de los cielos y desde allá interceda por todos nosotros y que su obra aquí, la semilla que sembró en nuestra diócesis, siga dando muchos frutos. Yo conocí al padre Wissenbach en mi primer retiro espiritual, tenía 14 años, fue un retiro de jóvenes de la parroquia San Ignacio de Loyola a la cual pertenezco. Y bueno, ahí esa fue la primera experiencia de encuentro que tuve con el Padre. Bueno, y en ese retiro, ¿verdad?, tuve la oportunidad de conocer al Padre, de confesarme, de dialogar con Él. Y recuerdo que cuando lo primero que me dijo, me preguntó mi nombre y me preguntó que de dónde era. Y rápido me dijo, bueno, el Padre Wissenbach, como todos conocemos, era un apasionado por la vida de los santos y me dijo, tu santa es la abuelita del Niño Jesús, es decir, Santa Ana. Y a partir de ahí, comencé, ¿verdad?, una relación con el Padre Wissenbach de espiritual, de acompañamiento, de consejos, de diálogo. Cuando visitaba mi comunidad, la comunidad de San Jaime, de la parroquia San Ignacio de Loyola, y el Padre Wissenbach, al verlo, ¿verdad?, uno veía un hombre de Dios entregado, servicial, sobre todo con la causa, ¿verdad?, de la educación. Y tuve la oportunidad de participar, colaborar en las Olimpiadas de Castellano y Matemática, de participar en la Escuela de Vacaciones, que es una experiencia que el Padre Wissenbach le marcó, y cada vez que hablaba con alguien acerca de mí decía, yo invité a Ana a colaborar para que viera cómo era la Escuela de Vacaciones cuando se hizo en la Escuela de La Puente, y yo me quedé todo el mes. Y para mí de verdad que fue una experiencia muy bonita, muy hermosa, y que son experiencias que ayudan a uno también para entregarse por completo al servicio, a los más necesitados, a ayudar a todas esas personas, ¿verdad?, que más lo necesitan. El Padre Wissenbach fue el que hizo mi carta de recomendación para entrar a la congregación. Luego de mi entrada a la congregación, seguimos comunicándonos por correo electrónico, y de verdad que era una experiencia bien bonita cuando yo abría mi correo electrónico y decía, mi bella y querida Ana. Así el Padre siempre empezaba sus correos y terminaba siempre, un abrazo de tu amigo Jean-Pierre Wissenbach. Y la verdad es que, pues, ¿verdad?, como religiosa tuve mucho tiempo fuera del país, aún seguíamos comunicándonos, pero yo anhelaba poder verlo, ¿no?, poder conversar con él nuevamente, y le doy muchísimas gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder verlo y hablar con él. Apenas hace un mes antes de que él partiera a la casa del Padre. Así que yo doy infinitas gracias a Dios por haber conocido al Padre Wissenbach, por tener esa relación tan bonita con él. Y doy gracias, de verdad, doy gracias a Dios por ese ser tan extraordinario, tan entregado al servicio a Dios como lo fue el Padre Wissenbach. Conocí al Padre Wissenbach en el Seminario San Pablo Apóstol en mi etapa de postulantado. Mi maestra para el entonces, Sor María de la Paz, me lleva para recibir formación, y el Padre Wissenbach nos daba para ese entonces introducción a la Biblia, los libros sapienciales, Cristología, Mariología. Estoy agradecida de Dios por este santo varón, porque con él aprendí muchísimas cosas.
de hecho, a leer verdaderamente y meditar las Sagradas Escrituras. Tenía una pedagogía santa para enseñar. Lo acompañaba esa pizca de humor cristiano. Tengo una pequeña anécdota que recuerdo con mucho cariño, y de hecho dos. Cuando llegué al seminario, un poco nerviosa porque pues iba a estar en la formación junto con los seminaristas. Y él me pregunta cuando entro al salón: hermana, ¿en qué rama va a estudiar? Yo no sabía qué responder y él me dice: hermana, no se preocupe, que va a responder. No sea que le pase como aquel seminarista que llegó al seminario y le preguntaron en qué rama iba a estudiar y él dijo: ninguna rama, yo quiero mi pupitre. Y también recordaba hace unos días con el padre Cecilio una anécdota, porque ellos viven prácticamente un espíritu comunitario en su formación. Estaba por empezar la clase y padre Cecilio no llegaba y le pregunta el padre Wiesenbach a uno de los seminaristas: ¿dónde está el padre Cecilio? Está fregando, padre. Y cuando llega el padre Cecilio al salón le dice: padre, le pido que la próxima clase no me la friegue. De verdad que recuerdo al padre Wiesenbach con ese espíritu, con esa emoción y ese gozo de servirle al Señor. Y en mi corazón yo lo recuerdo así, con ese gozo, con esa alegría, con ese espíritu de servicio, esa entrega y donación a la iglesia. Para mí el padre Wiesenbach es un santo varón. Ese honor que he tenido, pues lo agradezco a Dios muchísimo, porque recibir la formación del padre Wiesenbach es un verdadero honor. Y desde el día que me enteré de su partida al encuentro del Padre, sentí ese frío en mi alma y en mi corazón, porque se iba un amigo, se iba un maestro, se iba un hermano. Y desde entonces me he comprometido a orar por el eterno descanso de su alma y pedir su intercesión para que los que quedamos en este mundo también tengamos ese espíritu de donación, de servir al Señor con entrega y donación todos los días de nuestra vida. Irás donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Jeremías 1:7. Esta iluminación bíblica me lleva a recordar la entrega generosa de este gran hombre, sacerdote, maestro y amigo Jean-Pierre Wiesenbach, quien con su testimonio de vida nos enseñó la importancia de dar a Dios lo mejor. La puesta en marcha de su gran obra académica, que con esmero y mucho compromiso llevó a instituciones educativas de muchos estados del país, no escapando el estado Monaga de este gran beneficio. Es así como en el año de 2011, acompañado de la profesora Ana Marisa Rodríguez, inicia su puesta en marcha de su programa educativo, con el apoyo de la parroquia de la Santísima Trinidad y Virgen del Valle, ubicada en Punta de Mata, estado Monaga. Esta parroquia para el año 2014 ya cuenta con el servicio de la pastoral educativa, conformado por un equipo de trabajo, docentes jubilados y en servicio, además de los 52 enlaces que representan diferentes instituciones de la pastoral educativa. Fue para el año 2015 cuando tuve la oportunidad de conocer al padre Jean-Pierre, coordinador de estas Olimpiadas en representación de la diócesis de Maturín. Era un programa pedagógico dirigido a los estudiantes de educación básica. Ya conocido el propósito de este programa, la pastoral educativa de la parroquia Santísima Trinidad y Virgen del Valle deciden aceptar la continuidad del mismo. Se hicieron muchas sugerencias para su continuidad, creando grandes expectativas en las enseñanzas de las matemáticas y castellano en las instituciones educativas. Después de haber presentado este programa educativo a las autoridades vigentes, se propuso la inclusión de todas las instituciones de educación primaria en 5º y 6º grado, dando oportunidad a las instituciones que se encontraban en las periferias. Esta propuesta de amplitud del programa lo vio el padre Wiesenbach como algo extraordinario, pues nunca se había llevado a la totalidad de los planteles en ningún municipio. Esto generó una logística que lo llenó de mucha alegría y expectativa. Reconozco que este programa era uno de los mayores orgullos,
Su gran pregunta era cómo hacer con la logística de vehículos, alimentos, material impreso, personal de apoyo, que era un gran desafío para la parroquia. Se asombraba de cómo se buscó solución inmediata para atender de 2.000 a 2.500 estudiantes aproximadamente. El desafío se logró. Era impresionante la capacidad del padre para controlar de 2.000 a 2.500 pruebas, el hacer la última revisión para determinar los veredictos. En un corto plazo, él mismo se presentaba con el informe de los resultados finales. Visitaba las instituciones ganadoras, se reunía con directivos, docentes, a quien daba su apreciación según el éxito logrado, y estudiantes más destacados. Manifestaba con orgullo los niveles de alcance y el éxito de las Olimpiadas de Matemática y Castellano por municipio, ocupando Ezequiel Zamora, por lo general siempre los primeros y segundos lugares. El padre Vice vio en la parroquia Santísima Trinidad y Virgen del Valle un extraordinario respaldo en la implantación del programa educativo que podía contribuir con la educación. Eran muchos sus sueños y el respaldo lo tenía en esta parroquia, pero sus problemas de salud avanzaban y tenía que atenderlos. Lo que sí es cierto que nos dejó un gran legado, aparte de haberlo visto inspirado en los santos de cada día, en el programa que también desarrolló en esta localidad de Punta de Mata. Me llamó mucho la atención verlo hacer el papel de dirigente político por la defensa de la patria. Compartí con este maestro la palabra de Dios, sus orientaciones espirituales, académicos, donde surgieron proyectos con el propósito de una mejor educación para los niños y niñas de la básica de este municipio. Siendo una gran satisfacción y de mucho orgullo haber compartido con este hombre lleno de sabiduría, excelentes experiencias en la parroquia Santísima Trinidad y Virgen del Valle, en las instituciones educativas y en especial en mi hogar, donde permutaba durante su estadía en este municipio, y me tocó compartir extraordinarias experiencias en lo académico, laboral, familiar y espiritual. No puedo dejar de manifestar esa gracia que lo caracterizaba, siempre lleno de alegría y dispuesto al servicio, aún por los problemas de salud que lo aquejaban. Mi querido padre Víceva fue un sacerdote de múltiples saberes que solo supo hacer de cosas ordinarias las más extraordinarias. Santo sacerdote y maestro, descansa en paz. Otras muestras de cariño hacia el padre Wissenbach fueron expresadas a través de diferentes mensajes. Escuchemos. José Javier Salas. Quizás Dios le dio esa última premiación para despedirlo. Merece todos los aplausos que le dieron. Wissenbach dio misa casi 30 años en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, y la imagen que tienen varios sacerdotes es que la Virgen se lo llevó. Padre Alfredo Infante. Querido Visa, gracias por tu vida. Gracias por mostrarnos con la palabra de Dios y con tu existencia el rostro humano de Dios. Sé que estás donde siempre has querido estar, en el corazón de Jesús, junto al Padre. Que suene el acordeón de acción de gracias por tu vida. Alexander Medina. Debo confesarles que Wissenbach fue luego una de mis inspiraciones para entrar a la solemnidad de Jesús en 1989. Y la vida de Jean-Pierre, o Juan Pedro, siempre la recuerdo como una de las vivencias más hermosas que Dios me ha regalado. Cardenal Baltasar Porras. Me uno en oraciones y agradecimiento por la vida y entrega total de Jean-Pierre. Mucho le debemos a él en toda Venezuela. Me enorgullezco de haber trabajado juntos en la formación del clero y disfrutar de su amistad. Descanse en paz. Luisa Pernalete. En Venezuela tenemos un verdadero campeón, merecedor de medalla de oro en varias categorías. Jean-Pierre Wissenbach, sacerdote jesuita, nacido en otros lares, pero más venezolano que muchos, digno de un reconocimiento nacional. Padre Francisco Javier Dupla. Él sabe encarnar el ideal de lo que significa ser educador. La finalidad de una educación como la que necesita el país es preparar a los niños y jóvenes para una vida digna y socialmente productiva. Jean-Pierre ha hecho realidad en su vida el ideal de la educación jesuita.
Padre Giovanni Bermúdez. Jean-Pierre, ahora que estás en el cielo con tus padres y tantos jesuitas, sigue rezando por nosotros. Que tu modo de estar con Jesús sea también nuestro modo, para ser hombres y mujeres de fe, esperanza y amor, llamados a trabajar por la justicia y la reconciliación. Que así sea. Padre Gustavo Ulloa. Gracias, Vicen, por venir a sembrar en esta tierra. Gracias porque tus frutos han transformado tantas vidas. Gracias por tu opción a los pobres, porque los has llevado del margen del camino a ser protagonistas de su historia. Gracias por tu amor a la Sagrada Escritura y por despertar en el corazón de laicos y curas el celo por la palabra de Dios. Gracias por tus olimpiadas matemáticas que han despertado en tantos niños y jóvenes la destreza, el orden y la capacidad de ser y hacer. Gracias, porque en los últimos años te hiciste un maturinés más, subiendo y bajando de un bus a otro, yendo al seminario a dar clases. Gracias por tanto, Vicen, eres el modelo de muchos, porque has sabido ser tierra buena, abonada, dócil y nutritiva. Por eso de tus frutos tantos hemos comido. El padre Wissenbach falleció en la enfermería provincial del Colegio San Ignacio en la ciudad de Caracas el 17 de julio de 2024 a los 82 años de edad. Padre Wissenbach, dejaste una huella imborrable en todos los que te conocimos y tu legado permanecerá para siempre. Agradecemos a Dios haberte conocido y seguiremos buscando gente ilustre que nos anime.